Bienvenidos a esta nueva clase del curso Python para principiantes. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda sección del curso. Recuerden que el curso está dividido en 3 secciones, donde la primera ya se trabajó y es la introducción a Python. Ahí ustedes debieron dimensionar todas las cosas que se pueden hacer con Python. Y ahora, en esta segunda sesión, vamos a trabajar la parte de lógica de programación. Recuerden que esta parte es demasiado importante y hay que procurar aprenderla bien. Listo, entonces, ¿qué es lógica de programación? Bueno, para nosotros entender qué es lógica de programación, nosotros debemos de tener claro 3 conceptos fundamentales de la informática. El primero es el concepto de lógica. ¿Qué es lógica? El segundo es el concepto de programación. ¿Qué es la programación? Y el tercer concepto es manejar qué es un programa. Bueno, como primero, ¿qué es la lógica? Es el razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. O sea, la lógica nos da la capacidad de entender con facilidad un problema y a raíz de esa comprensión, pues plantear diferentes soluciones para ese problema. Eso es la lógica. ¿Qué es programación? La programación es el arte de construir un programa. Este es el concepto más sencillo de entender. Nosotros con la programación creamos aplicaciones específicas. Eso es lo que hacemos con la programación. Ahora, ¿qué es un programa? Es un conjunto de instrucciones ordenadas de forma lógica que al ser ejecutadas dan solución a un determinado problema. Ustedes saben que existen 3 tipos de aplicaciones o programas. Eso lo vimos en la primera sesión. Están las aplicaciones de escritorio, que son las que nosotros debemos instalar en nuestros computadores para hacer uso de ellas. La otra es las aplicaciones web, que son las que están alojadas en un servidor y para nosotros hacer uso de ellas debemos hacer desde un navegador. Ahí es donde ustedes entran a Google Chrome, que es el navegador más convencional, y ingresan a Facebook, puede ser a cualquier página o ejecutan aplicaciones en línea. Bueno, el otro tipo de programa o aplicación son las aplicaciones móviles, que son las que están instaladas o las que instalamos en nuestros celulares. Listo. Bueno, una vez nosotros ya tenemos esos 3 conceptos claros y los unificamos, ya podemos sacar una definición de lógica de programación. Es la capacidad de entender, analizar y plantear una serie de instrucciones ordenadas para que un problema pueda ser resuelto de la manera más eficiente a través de un computador. Aquí ya ven la importancia de la lógica. Aquí es donde nosotros ya empezamos a aprender a comunicarnos con el computador. O sea, decirle al computador qué es lo que nosotros como programadores queremos que él realice. ¿Ya? Imagínense que nosotros le demos las indicaciones mal al computador. Pues los resultados que nos van a arrojar
son erróneos y ahí ya va a haber problemas. Entonces ahí está la importancia de la lógica. Bueno, ya teniendo claro el concepto de lógica, de qué vamos a desarrollar en esta sesión, vamos a mirar lo que son los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos ordenados de forma lógica que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un determinado problema. Muchas personas relacionan este concepto solamente con el área de la computación y eso es un error, un gravísimo error. Nosotros aplicamos los algoritmos, desarrollamos los algoritmos en nuestra vida cotidiana. Y ahora más adelante que miremos ejemplos de algoritmos, se darán cuenta de eso. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? La primera, un algoritmo debe estar definido. La segunda es que un algoritmo debe ser finito, es decir, debe tener un inicio y un final. Un algoritmo siempre debe finalizar. No existe un algoritmo infinito. ¿Listo? Tercera característica. Un algoritmo debe ser legible. Y la cuarta es que un algoritmo debe ser preciso. Nosotros debemos de dar instrucciones precisas y concisas para que el computador o la persona que vaya a leer nuestro algoritmo las entienda de forma fácil. ¿Listo? Entonces por eso es que debemos estructurar bien nuestros algoritmos. Bueno, partes de un algoritmo. Son básicamente tres partes. La primera es la entrada, la segunda es el proceso y la tercera es la salida. En la entrada son los datos con los que nosotros contamos. El proceso es la forma en que vamos a obtener la solución modificando o procesando esos datos de entrada que nosotros tenemos. En la salida ya es el resultado o la solución del problema. ¿Listo? Entonces, esas son las tres partes de un algoritmo. Bueno, pasos necesarios para construir un algoritmo. Bueno, nosotros para construir algoritmos debemos de tener un problema. ¿Listo? Entonces el primer paso es analizar ese problema. El segundo paso es diseñar el algoritmo. El tercer paso es la verificación de ese algoritmo. Si está bien estructurado o no. Si su funcionamiento es válido o no. Y ya el cuarto y último paso es la implementación de ese algoritmo a un lenguaje de programación. Ese concepto de lenguaje de programación ya lo vimos. Y recuerden que nosotros en este curso vamos a trabajar con el lenguaje de programación Python. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de algoritmos y vamos a confirmar algo que ya se los dije. Es que los algoritmos no solo son en el área de la informática, sino también lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, el primer ejemplo es encender un computador. Encender un computador. Vamos a armar, a construir un algoritmo el cual nos permita encender un computador portátil. El paso 1 sería abrir el portátil.
El paso 2 es presionar el botón Power. El botón Power es el botón que permite que encienda el computador. El tercer paso es esperar que cargue el sistema operativo. Y el cuarto y último paso es introducir la contraseña del computador. Entonces, como ven, un algoritmo nosotros lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana es simplemente unas instrucciones, unos pasos ordenados de forma lógica que me llevan a un resultado específico. El resultado específico en este caso fue que nosotros encendimos el computador, logramos encender el computador, solucionamos el problema. Vamos a un segundo ejemplo. Parchar la llanta de una motocicleta. Bueno, primer paso es poner la moto en el doble paral. Ustedes ven que nosotros llegamos al taller, nos pinchó la llanta, pues lo primero que hace el mecánico es poner la moto en el doble paral. Luego de eso, él verifica que la llanta esté pinchada, que puede resultar que no esté pinchada, sino simplemente que se le salió el aire. Listo, luego que él verifique que la llanta sí está pinchada, él lo que hace es extraer el pasador de la llanta y luego saca la llanta de la moto. Luego él, como se ve en la imagen, inicia a extraer el neumático de la llanta. Luego que él ya tiene el neumático, él lo que hace es identificar el agujero que tiene el neumático, por donde se está saliendo el aire. Luego él procede, cuando ya lo identifique, él parcha el neumático. Luego que ya lo parcha, él introduce de nuevo el neumático en la llanta. Lo introduce de nuevo en la llanta. Luego de eso, él infla la llanta, le echa aire a la llanta y verifica que la llanta esté bien, que no se le salga el aire de nuevo. Y cuando ya verifica eso, pues él monta la llanta. Si ven de nuevo que los algoritmos no solo aplican en el área de la computación, sino en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahora vamos a ver un último ejemplo. El siguiente ejemplo es freír un huevo. Para nosotros freír un huevo, lo primero que hacemos es comprar el huevo, el aceite y la sal. Luego de eso, nosotros ponemos el sartén en la estufa. Encendemos la estufa y le ponemos aceite al sartén. Luego quebramos el huevo, lo echamos en el sartén y cuando el huevo ya esté frito, pues sacamos el huevo. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan de lo que hablamos no hace mucho de proceso, entrada, proceso y salida? Pues aquí se ve, aquí claramente se alcanzan a ver esos conceptos. Nuestra entrada, nuestros datos de entrada en este caso son el huevo, el aceite y la sal. Esos son nuestros datos de entrada. El proceso es a través de unas herramientas nosotros modificar o procesar esos datos de entrada. En este caso lo que nosotros modificamos, procesamos, todo eso fueron los datos de entrada que son el huevo, el aceite y la sal. ¿Listo? Ese es el proceso. Que los echamos a freír y todo eso. Y como resultado es el huevo. El resultado es el huevo frito. Entonces ahí en este ejemplo se ve claramente
y pueden entender esa estructura del algoritmo: entrada, proceso y salida. Listo. Estos ejemplos están muy resumidos porque un algoritmo obviamente puede complicarse un poquito más, y pueden entrar condiciones. Por ejemplo, si yo en la casa ya tengo aceite y sal, ¿para qué las compro? Entonces, ahí el algoritmo cambiaría un poquito y entraría en unas condiciones. Entonces, él quedaría más o menos así: comprar el huevo, pero si en la casa yo tengo aceite y tengo sal, pues no compro aceite ni sal porque ya lo tengo en la casa. Solamente compro el huevo. Y ya los demás pasos sí seguirían siendo los mismos. O sea, el algoritmo se puede complicar un poquito, pero no hay problema. Listo. ¿Hay dudas hasta aquí sobre algoritmos y la parte lógica de programación? Porque recuerden que es importante que ustedes esta lógica la tengan clara. Bueno, si no hay dudas, sigamos. Bueno, ahora vamos. ¿Sí alguien va a No hablar? todo entendido. ¿Me repite? No, que estaba diciendo que todo iba perfecto, que había entendido perfectamente. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, ahora vamos a entrar a ver qué son los datos. Un dato es un valor que expresa una característica, un elemento. O sea, es una información concreta sobre hechos, elementos, cosas que nos permiten estudiarlos, analizarlos y procesarlos. Esos son los datos. Ahí tenemos 3 ejemplos de datos. Está el número 75. Eso es un dato que puede hacer referencia al peso de un objeto, pero el 75 es un dato. Está la cadena de caracteres o el texto rosa, que puede ser, es un dato que puede ser el nombre de una persona o puede ser el nombre de una flor, el nombre, bueno, pero es un dato. Tenemos 1,80. Puede ser la altura de una persona, la altura de un objeto. ¿Listo? Pero ese 1,80 es un dato. Muy Ahora buenas tardes. entramos. Buenas tardes. Bueno, ahora entramos a ver los tipos de datos que existen, pues en el ámbito de la programación. En el mundo de la programación hay varios tipos de datos, ya que no es lo mismo un número, una letra o un valor que solamente puede ser falso o verdadero. ¿Listo? Entonces, dentro de los tipos de datos, nosotros tenemos los tipos de datos numéricos. En ellos están los enteros y los reales. Los enteros son aquellos que no tienen parte decimal. Ahí podemos ver un ejemplo: el 2, el 10, el 60, el 80, el 1000, el 3, cantidad de números que no tengan parte decimal. También tenemos entre los numéricos los reales, que son aquellos que sí cuentan con parte decimal. Ahí como podemos ver 5.1, 4.6, 8.3, estos sí cuentan con parte decimal. Y aquí miren esta parte que nosotros aquí, este dato con este
son equivalentes. 60 es igual a 60.0. Pero para el computador, el 60 es un entero y el 60.0 es un real, porque a pesar de que la parte decimal es 0, está ahí la parte decimal. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Acá en la computación, en la programación, el computador sí hace esta distinción. ¿Listo? 60 entero, 60.0 es real. Bueno, ahora entramos a ver otro tipo de dato, que es el tipo cadena. Una cadena de caracteres es una secuencia ordenada de elementos que pertenecen a un alfabeto. En otras palabras, una cadena de caracteres no es más que una sucesión de caracteres. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos la palabra Hello World y dentro de esa palabra nosotros está compuesta de caracteres individuales. Aquí tenemos la H, tenemos la E, la L, volvemos a tener la L, tenemos la O y en fin. Aquí tenemos un espacio que cabe resaltar que acá en la programación los espacios también son caracteres, son cadenas de caracteres también los espacios. O sea que un espacio cuenta como un tipo de dato tipo cadena. ¿Listo? Por eso es que mire que aquí los contamos. Entonces nosotros tenemos estos caracteres individuales y miren que acá al final también hay símbolos especiales. ¿Listo? También valen como datos tipo cadena. Los números también. Pero deben ir entre comillas. Entre comillas. Para yo decir que algo es texto o es tipo cadena acá en programación, debe ir dentro de comillas. Mírenlas aquí. Mírenlas aquí, dentro de comillas. ¿Listo? Entonces lo que está dentro de estas comillas es la palabra Hello World. Y acá miramos que son una secuencia de caracteres. Incluso aquí nosotros podemos contar los elementos o caracteres que están en esta cadena de caracteres. Ya, acá en la computación, en la programación, nosotros no contamos desde 1, sino que nosotros los elementos de algo lo empezamos a contar desde el número 0. Entonces, esta letra H equivale al elemento 0. Esta letra E equivale al elemento 1. Esta letra L equivale al elemento 2. Normalmente uno decía que la H el 1, la E el 2, la L el 3, pero acá es diferente. Acá uno inicia a contar desde 0. ¿Listo? Y si se fijan, lo que les dije acá también, el espacio en blanco también me lo cuenta como un carácter, porque acá en programación es así. Los espacios en blanco también son datos tipo cadena. Listo, sigamos. Tipo lógico. Estos son los, digamos así, los más sencillos e importantes, por supuesto. Acá en los tipos lógicos, este tipo de datos solo cuenta con dos valores, verdadero y falso. Miren, una cadena de caracteres cuenta con un sinnúmero de datos. Un sinnúmero de datos, lo mismo los numéricos. ¿Ya? Pueden tener datos, múltiples datos, pero acá los datos tipo lógico oscilan entre verdadero y falso. Solamente estos dos, no es más. True y false. Verdadero o falso. Bueno, ahora nosotros entramos a ver el concepto de variable. ¿Qué es una variable?
Una variable es un espacio en memoria al cual le asignamos un nombre y nos permite almacenar datos. Nosotros ya sabemos qué son los datos y datos hay en todos lados, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un dato y acá en la programación nosotros tenemos que mirar dónde almacenamos ese dato. ¿Listo? Miren que acá como ejemplo nosotros tenemos eh, una breve expresión. X es igual a 12, donde X es mi variable y 12 es mi dato. Yo pongo aquí X, mi variable y 12 es mi dato. El igual es un operador, eso lo miramos ahora. Entonces, con esta expresión, ¿qué le estoy diciendo yo al computador? Al computador aquí le estoy diciendo, venga, este dato tipo numérico, almacénemelo en esta variable que yo quise darle el nombre de X. Recuerden que a las variables yo soy el que le asigno mi nombre. Esta variable pudo haberse llamado Y, pudo llamarse Z, pudo llamarse Pepito, Juanito, como yo quiera. El hecho es que soy yo el que le asigno el nombre. Soy yo el que le asigno el nombre. Entonces, cuando yo haga referencia a esta variable X, en realidad estoy haciendo referencias a este dato, al número 12. ¿Ya? Imagínense, para entender más claro el concepto, que ustedes están en su casa, tienen una caja y tienen un libro. Entonces ustedes cogen el libro y lo depositan en la caja. La caja hace referencia en este ejemplo a la variable. Y el dato hace referencia al libro. Usted está almacenando el libro o el dato en una caja o variable. ¿Listo? Ahora vamos a ver las constantes. ¿Qué es una constante? Es un espacio en memoria donde se almacena un dato. El mismo concepto de las variables, a diferencia que en las variables el contenido de las variables puede cambiar. Acá en las constantes no. El contenido de las constantes no cambian durante la ejecución del algoritmo. ¿Listo? Es el mismo concepto, simplemente que el contenido de la constante no va a cambiar. ¿Ya? Bueno. Entramos ahora al tema de los operadores. Los operadores son símbolos que permiten realizar una operación con números o con datos que se encuentran almacenados en variables o constantes. Esos son los operadores. Vamos a ver los tipos de operadores. Nosotros tenemos los operadores matemáticos, que son símbolos especiales que nos permiten realizar una o varias operaciones aritméticas entre datos de tipo entero o tipo real, o sea, datos tipo numérico. Datos numéricos. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá. Nosotros tenemos nosotros, dentro de los operadores matemáticos, nosotros tenemos el símbolo más, que hace referencia a la suma. El símbolo menos hace referencia a la resta. El asterisco hace referencia a la multiplicación. El slash hace referencia a la división. Y este conito, el conito,
hace referencia a la potenciación. Potenciación. Acá nosotros tenemos el símbolo de porcentaje. En programación también se le llama de módulo. ¿Y qué es esto? Esto hace referencia al módulo, pero ¿qué es el módulo? El módulo es el residuo de una división entera. ¿Listo? Ese es el módulo. El residuo de una división entera. Operadores relacionales. Estos operadores son usados para comparar. ¿Sí? No, le quería preguntar que qué era una división entera. Ah, bueno, listo. Una división entera es una división en la cual usted no va a tener en cuenta los decimales, sino solamente la parte entera. Usted desprecia los decimales. ¿Listo? O sea, usted, como resultado de la división... Un ejemplo, profesor. Un ejemplo, por favor. Listo, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí una pequeña... Bueno, ¿cuánto es 5 dividido entre 2? Les pregunto. ¿Ah? Bueno, hagámosla. Un número. En la tabla del 2, que se aproxime o sea igual a 5. 2 por 2. Sería 2.5. 4. Espere, hagamos el ejercicio. 2 por 2, 4. 2 por 3 es 6. Ese 6 se pasa. Entonces es el 2. El 2. Y acá, ¿cuánto me sobra? Esto. Bueno. Entonces, un número. Ya el 1 es más, ya el 1 queda siendo menor a 2. Entonces yo de aquí es que inicio a bajar de acá, a bajar ceros, y ya inicia mi parte decimal, pero eso yo no lo tengo en cuenta en la división entera. Entonces este residuo es el valor del módulo, es el módulo. Este residuo es el módulo. Listo, yo aquí mi división aquí ya se cancela, ya queda hasta ahí, porque esta parte, la parte de los decimales yo no los tengo en cuenta, los decimales. Me quedo con la parte entera, en este caso es 2. Entonces, si usted 5 dividido entre 2, pero usted va a hacer una división entera, usted no dice 2.5, usted dice 2. Usted desprecia la parte decimal. Sí quedó claro. Sí, señor. Bueno, operadores relacionales. Estos operadores son usados para comparar dos o más valores. Y el resultado siempre es un tipo de dato lógico. Ya vimos que los lógicos son los que son solamente falsos o verdaderos. True o false. Bueno, acá tenemos los operadores relacionales. Acá tenemos el símbolo. Yo con el puntero. Acá en esta columna tengo el símbolo. Acá la operación que representa. Y acá tenemos un ejemplo y su resultado. ¿Listo? Entonces ya desde aquí nosotros empezamos a trabajar la lógica. Ya uno empieza a trabajar la lógica.
Entonces yo tengo que igual que, ¿cierto? Este símbolo hace relación a igual que. Entonces yo tengo aquí un tipo de dato, cadena, tipo cadena de caracteres, porque miren que está encerrado entre comillas. Recuerden que en la programación, para yo decirle al computador, esto es un texto, esto es una cadena de caracteres, yo los debo encerrar en comillas, sean en Python, simples o dobles. ¿Listo? Entonces aquí tenemos comillas simples y dentro de esas comillas simples está la palabra hola. Entonces el computador interpreta que esto es una cadena de caracteres o esto es un texto. ¿Listo? Entonces el texto hola es igual al hola. Esto es falso, vean que el resultado es falso, porque esta expresión está errónea, esta expresión es falsa. Hola no es igual al hola. ¿Listo? Bueno, acá tenemos siguiente operador, que este hace referencia a diferente a. Entonces yo tengo el carácter a, que es diferente a b. A es diferente a B, me dice esta expresión. Entonces yo evalúo si esta expresión es correcta y así mismo doy mi resultado. Entonces digo, A diferente a B. A sí es diferente a B. Entonces esta expresión es verdadera. ¿Listo? Entonces, en este operador de acá, es el menor que. Entonces, yo acá tengo mi expresión. ¿Qué me involucra este menor que? Tenemos 7 menor que 15. El 7 efectivamente es menor o más pequeño que el 15. Entonces, el resultado es verdadero. Esta expresión es verdadera. Lo mismo pasa acá. Mayor que. Tenemos esta expresión. 22 mayor que 11. 22 efectivamente es mayor que 11. Entonces tenemos como resultado verdadero. Verdadero. Bueno. El siguiente operador es el menor o igual que. Menor o igual que. Acá tenemos la expresión y su resultado. 15 menor o igual que 22. 15 es menor que 22, entonces esto acá es verdadero. Esto acá es verdadero. Entonces, si aquí en vez de estar 22 estuviera 15, entonces yo diría 15 menor o igual a 15. También sería verdadera, porque simplemente no es que sea menor. Pueden ser menor o puede ser igual. O sea, 15 menor o igual a 15, eso es verdadero. Bueno, el siguiente operador es el mayor o igual que. Entonces yo tengo 35 mayor o igual a 20, eso es verdadero. Lo mismo pasa si este 20, lo mismo que en el ejemplo pasado, si en vez de este 20 yo pongo 35, también es verdadera esta expresión. Porque no solo es que no evalúa que solo sea mayor, sino que evalúa también o que sea igual, una de las dos. Con que se cumpla una de las dos, esto es verdadero. Listo. Listo. Operadores lógicos. Estos operadores nos proporcionan un resultado a partir de que se cumpla o no se cumpla una cierta condición. Vamos a verlos. Bueno,
Acá tenemos los operadores lógicos. Tenemos y, tenemos o y tenemos no. ¿Listo? Y vamos a evaluar la expresión con y. Entonces yo aquí tengo 7 mayor que 4 y 3 menor que 2. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Pero detengámonos aquí a analizar el y. Cuando yo a una expresión o algo le aplico el y, para que la expresión, toda la expresión sea verdadera, ambas partes de la expresión se deben cumplir. Ejemplo, si yo digo, ¿cómo se llama la niña que preguntó ahora? ¿Cómo es su nombre? ¿Están ahí? Hola, hola, hola. Sí, se está Nuris. escuchando. Bueno, Nuris. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con la niña Nuris y el profesor Erwin. Supongamos que yo digo, el profe Erwin y la niña Nuri se salen de la clase. Si solamente se sale el profesor Erwin y se queda la niña Nuri, lo que yo dije no se cumplió porque yo dije y el profesor Erwin y la niña Nuri se salen de la clase. O sea, para que lo que yo dije se cumpla, se tienen que salir ambos. ¿Sí me hago entender? Eso pasa con el i. Ahora, con el o, caso contrario. Para que la expresión con el o sea válida o verdadera, una de las dos condiciones se me deben cumplir. ¿Listo? Entonces aquí mi primera condición, mi primera expresión es 7 igual a 4 o 3, 7 igual a 4 o 3 menor a 2. Aquí ninguna, aquí hay un error. Aquí hay un error, no, tan. 7 igual a 4 o 3 menor a 2. Entonces, alguien que por favor me diga cuál es el resultado de esta expresión. ¿Qué resultado nos da? Pues yo digo que se debe cumplir una de las dos y 3 si es menor que 2, entonces sí sería verdadero. ¿Me repite? Es en la disyunción, ¿cierto? Sí, aquí hay unos errores. Sí. Pues como tenemos el o, entonces 7 no va a ser igual a 4. Pero 3 si es menor que 2, entonces se debe cumplir alguno de los dos. Entonces sí sería verdadero. La segunda expresión se cumple. La segunda expresión se cumple. No se No, cumple. 2 tenía que Sí. ser al revés. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa expresión? Falso. Falso. Exactamente. Bueno, entonces ahora en el primero, quiero que me digan si en el primero, en el de la i, ¿cuál sería el resultado de esta expresión que aplicamos con el operador lógico i?
Falso también porque 3 no es menor que 2. Exactamente. Exactamente. Bueno, están atentos. Listo, vamos con el último, el no. El no lo que me hace es que me convierte una condición, así sea verdadera, me la convierte a falsa. O sea, así la condición sea verdadera, él me la convierte a falsa. Entonces miren que yo digo no y meto entre paréntesis mi expresión 2 menor que 5. 2 es menor que 5, sí. Pero como yo le estoy aplicando mi operador lógico no, o sea, de negación, yo le estoy diciendo al computador, así esta expresión sea verdadera, fuerce a que sea falsa, a que el resultado sea falso. Entonces, por eso es que acá ven que el resultado es falso. ¿Listo? Bueno, digamos. Ahora vamos con las expresiones. ¿Qué es una expresión? Es una combinación de variables, operadores, constantes y funciones que nos permiten desarrollar cálculos y evaluar condiciones. Nosotros ya vimos que esto aplica para evaluar condiciones, que es lo que hicimos ahora. Evaluamos unas condiciones. Bueno, entonces yo aquí tengo mi expresión x igual a 1. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo al computador con esta expresión? Mire, yo aquí tengo una variable que yo quise ponerle el nombre x. Recuerden que yo a las variables les pongo el nombre que yo quiera, Pepito, Juanito, el que yo quiera. En este caso yo quise que se llamara x, entonces yo le estoy diciendo al computador, mire, este número, este dato de tipo numérico, almacénelo en esta variable que yo le puse el nombre de x. Esto es lo que yo le estoy diciendo al computador. Este número almacénemelo en esta variable llamada x. Lo mismo pasa acá en esta otra expresión. Yo le estoy diciendo este número 2 de tipo numérico, almacénemelo en esta variable y. Entonces cuando yo hago alusión a y, yo en realidad estoy haciendo alusión a 2. Cuando yo hago alusión a x, estoy haciendo alusión al número 1. Al número 1. ¿Listo? Entonces, yo acá tengo una expresión un poquito más compleja que esta acá, donde yo le estoy diciendo al computador, vea señor, cójame esta variable x y me la suma con la variable y ese resultado me lo almacena en la variable que yo quise que se llamara z. Entonces les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el valor que se va a almacenar en la variable z? Se va a almacenar 3, porque x equivale a 1 y y a 2. Entonces la suma de esos dos es 3. Perfecto. Perfecto. Entonces, supongamos que yo en mi algoritmo, en otra parte, en cualquier otra parte del algoritmo, yo hago referencia a z y estoy haciendo referencia al número 3, en este caso específico, porque x es 1 y y es 2. Listo. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de las herramientas para la construcción de algoritmos. Vieron los ejemplos que hicimos de la moto, del huevo. Esos ejemplos nosotros los hicimos de forma manual. Nosotros tenemos unas herramientas que nos facilitan
la construcción y diseño de algoritmos. Nosotros tenemos unas herramientas que nos van a facilitar eso que hicimos manual allá. ¿Listo? Y podemos hacer unos algoritmos obviamente más complejos, muchísimo más complejos que esos sencillitos que hicimos. Entonces, nosotros aquí les traemos 3 herramientas. La primera, DIA, que es para la creación de diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es la representación gráfica de los algoritmos. O sea, ese algoritmo que nosotros hicimos allá, nosotros lo vamos a representar de manera gráfica y a eso es a lo que nosotros le llamamos diagramas de flujo. Nuestra otra herramienta es pseudocódigo. Se llama así, pseudocódigo. Pseudocode, aquí en inglés. Bueno, esa es una aplicación móvil. Recuerden que ya vimos aplicaciones móviles. Una aplicación móvil es una aplicación la cual yo instalo en mi celular. Entonces, esta es una aplicación móvil para el aprendizaje de algoritmos. Esta la puedes conseguir en la Play Store. Todo eso. Y tenemos la última, que es PCIN. Esta es con la cual nosotros vamos a trabajar y a desarrollar nuestros propios algoritmos. Con PCIN. Es libre y multiplataforma. ¿Qué significa libre? Cuando a mí me están hablando de que una aplicación es libre, me están haciendo referencia a que yo puedo descargar, puedo utilizar esa herramienta sin pagar nada, o sea, de forma gratuita. Entonces, PCIN es libre, es gratis, la podemos usar sin pagar un peso. Y también es multiplataforma. ¿Qué quiere decir multiplataforma? Recuerden que una aplicación es multiplataforma cuando funciona en los 3 sistemas operativos: Windows, Linux y Mac OS X. Listo, entonces PCIN funciona en cualquiera de esas 3 plataformas, por eso es multiplataforma. Entonces miren que aquí PCIN le ganó a DIA y a Pseudocode. Entonces ella es la campeona y con esta es la que nosotros vamos a trabajar. Listo, con PCIN. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿qué es PCIN? PCIN es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en programación, permitiéndole crear y diseñar sus algoritmos mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español. Listo, entonces cuando entremos a PCIN, ustedes se darán cuenta que es supremamente intuitivo. Es supremamente intuitivo aprender a manejar la herramienta y nos va a ayudar, PCIN nos va a ayudar a crear nuestros propios algoritmos. Además, nos está entrenando, prácticamente nos está entrenando para cuando nosotros nos vamos a un lenguaje de programación que es algo más complejo, digámoslo así. Cuando ya nos vamos a un lenguaje de programación, no tengamos demasiada dificultad en trabajar en ese lenguaje. ¿Listo? Entonces, con PCIN también nos estamos preparando para nosotros entrar a Python. Incluso, si aprendemos bien PCIN, cuando lleguemos a Python, no necesitamos sino que nosotros necesitan es traducir ciertas palabras y ya, porque es lo mismo, pero obviamente Python tiene una funcionalidad más avanzada, las cuales PCIN no tiene. Y por eso es que PCIN no es un lenguaje de programación, sino que es simplemente una herramienta para entrenarnos
antes de nosotros entrar o sumergirnos en un lenguaje de programación. Aquí les dejamos el link para que puedan descargar la herramienta. El link también se los voy a publicar en la plataforma. ¿Listo? Vamos a aprovechar estos 20 minutos para hacer un pequeño recorrido por la herramienta con la cual vamos a trabajar. Ahí tenemos el link para que ustedes en el transcurso de estos días la descarguen, de tal manera de que para el jueves ya las tengan. La instalación es muy sencilla, no demora 30 segundos. Descargarla y ejecutar el archivo de instalación. Ahí miramos los mensajes que él nos muestra. ¿Sí? ¿Sí? Le damos y el proceso no hemos manejo de manejo el jueves que nos toca la próxima sesión. Yo les voy a compartir mi pantalla para mostrarles esa herramienta. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o inquietud? ¿O todo quedó claro? Bueno, entonces voy a buscar la herramienta. Ahí me aparece PCI. Y ya, ahí tengo la interfase gráfica de esa aplicación. Entonces tenemos la ventana en la parte superior, que es lo que llaman barra de título. En la parte superior, en la franja superior, a la izquierda tenemos el nombre de la aplicación, que se llama PCI. Y como todo programa bajo Windows, pues tenemos los 3 botones en la parte superior derecha, con la cual nosotros manejamos la ventana, la minimizamos, la restauramos o maximizamos o la cerramos. La siguiente franja es la que se llama barra de menú o barra de opciones. Ahí tenemos un menú de archivo con una serie de comandos, los normales, un nuevo archivo, es decir, vamos a crear un algoritmo, vamos a abrir uno que ya tengamos en nuestra unidad de almacenamiento correspondiente, vamos a guardar como, ¿sí? Vamos a que no me permite crear algoritmo en pseudocódigo, también me permite mostrar el diagrama de flujo, representación del algoritmo de forma gráfica. Podemos imprimir, podemos exportar, podemos cerrar, ¿sí? Y por aquí hay otra opción que es para salir. Aquí tenemos el menú de edición, como también lo encontramos en un procesador de palabras, una hoja de cálculo, con sus correspondientes opciones. Hay una opción, hay un menú que es para configurar nuestra aplicación, nuestro PCI. Hay otro que contiene las diferentes formas de ejecución. Podemos ejecutar, ¿sí?, de corrido o podemos ejecutar paso a paso. Hay otra ejecución explicada y tenemos otra serie de opciones. Aquí tenemos un menú de ayuda. En este menú de ayuda vamos a conseguir, hay ya ejemplos de algoritmo. Hay una ayuda rápida, doy clic allí y me permite una palabra. Aquí en ayuda índice, aquí me saca
prácticamente la herramienta en la cual él me una explicación sobre cada uno de estos ítems que existe en este manual. Aquí habla de variable y me habla de una variable es un algoritmo computacional de memoria donde se una información, habla de datos de expresión. Con el Python acaban de ver. Lo importante es que ustedes tengan, este es abuelo de pájaro, una explicación rápida de lo que es la herramienta que el jueves vamos paso a paso a más otra de elementos. En la franja izquierda nosotros vamos a tener que los operadores, si doy allí en esa franja, donde hace bien en la franja izquierda bajando, hay algo que se llama lista de variables. Aquí no hay mismo, porque ahí hacia abajo hay otro botón donde dice operadores y funciones. Y hay los operadores u operadores matemáticos, operadores aritméticos. Entonces tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y el módulo o resto o residuo. Los operadores lógicos, el i, el o, el distinto, formas de representar el distinto, el no, el menor, algo que se llaman funciones matemáticas. Cuando hablamos de funciones, representan elementos dentro de PCIN que ya están programados. Pueden ser porciones de código que tienen una, por lo menos la primera, el valor absoluto. El valor absoluto es una función que si yo le doy como argumento, que es lo que requiere la función, un valor, él me da ese valor siempre en positivo, el valor absoluto de un número. Aquí hay otra que es para truncar un número, que puede ser en un momento dado, si yo tengo un número real de lo que vieron el real es ese número que tiene una parte decimal 5. Esa función nos permite eso. Eso, abuelo de hay funciones. Estas funciones que tengo que más 3 es ese caracteres que va entre comillas. Sobre ese grupo de caracteres que va entre comillas, que hemos llamado cadena, aplican unas funciones. Entonces, yo puedo determinar cuál es la longitud de la cadena. Hay una función que me permite determinar cuál es la longitud. Hay otra función. Hay concatenar. Cuando hablamos de concatenarse, hemos dicho que las cadenas pueden estar constituidas por letras de
esto es un número que va entre el código, ya no es número. A nivel de computación no es un dato numérico, es un dato, es una cadena. Este S12 entre una cadena. Es una cadena de números, no puedo hacer operaciones aritméticas, no puedo sumar, no puedo restar. No le puedo sacar la raíz cuadrada porque el computador me va a marcar un error. Es presentado como una cadena. Entonces, allí aplica un momentito. Profe, no sé si soy yo, pero se le escucha muy entrecortado. Creo que hay un problema en el internet, no sé. Parece que se esconde. ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Un poquitico mejor. ¿Me escuchan? Sí, ya está un poquito mejor. Siga. Es importante. Dado, yo no tengo que aprender los comandos porque yo lo que tengo es dar clic en el correspondiente botón que representa el comando y va a aparecer acá en la parte del algoritmo. Vamos, miren que al nosotros ingresar a la aplicación de una vez en el área de trabajo, blanco, que es el área de trabajo, el área donde vamos a escribir el algoritmo, de una vez me aparece algoritmo sin título, un nombre. Entonces, le vamos a colocar aquí donde iba a colocar suma de números. Le voy a colocar todo pegadito aquí. Eso en la línea. Y en la línea 2, yo lo que voy a decir es, voy a capturar los dos números. No sé, tengo problemas como de internet. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Se escucha muy intercortado. Sí, sí, se está entrecortando, me doy cuenta acá porque creo que se está cortando el internet. Esperemos que se estabilice un momentico. Entonces, digamos que voy a sumar dos. Dentro de esto, ¿qué es importante? Como hemos dicho, vamos a utilizar una variable donde vamos
a depositar los datos numéricos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la variable? En este algoritmo vamos a utilizar tres variables. Una que va a almacenar el primer dato, otra que va a almacenar el segundo dato y otra que va a almacenar el resultado. Entonces, siendo consistente con el ejercicio que hicieron, el primer dato lo vamos a almacenar en una variable X, el segundo dato lo vamos a almacenar en la variable Y, y la suma de esos. Para definir, declarar, primero debemos declarar. Y para eso vamos a utilizar un comando que se llama definir. Y colocamos el nombre de las variables X, Y, separado por coma, y le decimos como entero. Y ahí miren que me aparece una pista. Como entero. Listo. Como entero. Definimos las tres variables. Aquí de pronto no sé si me marca, me pone problema con Y, porque es el operador conjunción. Voy a colocar Y1 para que no me ponga problema, porque Y es el I de la conjunción de los operadores. Ahí se sacaba algo, entonces por eso. Se la cambié por Y1. Ese es el nombre. Que acuérdense que este va a ser un algoritmo que se va a ejecutar y que esos dos números los debe ingresar la persona que está al frente, que está ejecutando el algoritmo. Yo, como le digo a esa persona, ingrese el valor de X. Lo hago a través de un comando que se llama leer. Si nosotros vamos a la barra derecha, buscamos y existe un comando que se dice leer. Ese es el comando de pseudocodificación. Y es la representación de ese comando en diagrama. Ya dijimos que el diagrama de flujo es la representación de esos pasos, pero a través de una representación gráfica, utilizando una figura geométrica. Entonces, si yo no quiero escribir el comando, lo que tengo que hacer es ubicar la posición donde va a ir el comando y pulso el botón correspondiente. En este caso es leer. Le doy clic allí. Y ahí me dice leer y me saca un recuadro donde yo debo colocar el nombre de la variable que voy a leer. Y yo le voy a decir que voy a leer la variable X. Leí X. Ahora voy a leer la otra. Entonces le doy otro comando. Voy allí, me ubico en la siguiente línea y le doy clic en leer. Y le digo leer Y1. La otra variable. Ya la persona que está ejecutando, digamos, el algoritmo, ya el algoritmo le pidió la variable, el valor de la variable X y el valor de la variable Y. Esto, un algoritmo, lo que se representa con el comando leer, es lo que en las partes del algoritmo que vimos, que son tres, entrada, proceso y salida, representan las entradas. Las entradas de este algoritmo de suma de números, de suma de dos números, las entradas son los dos. Se requieren los dos números para poder llevar la segunda parte, que es el proceso. El proceso consiste en la suma, en la operación, la suma de los dos números que están en las variables, y el resultado se deposita en la otra variable. Ya le dimos los dos números, los valores, los dos valores, ya lo depositamos en las variables y Y1, y ahora vamos a hacer la
operaciones para desarrollar operaciones. Entonces, no, aquí Profe, Se escucha qué pena entrecortado, no se interrumpirlo. entiende. No se entiende absolutamente nada. Muy, muy entrecortado. Y se queda en silencio, o sea que está como malo ese internet. Exacto. De todas formas, este tema de PCI ya se desarrollará a fondo el jueves, pasado mañana. Entonces igual no afecta en tanto este inconveniente. Creo que se le fue el internet al profesor.